porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy enviando un mensaje de fortaleza para todos los familiares de los 8 jóvenes universitarios asesinados en esta semana en Samaniego, Nariño, y de manera especial a los padres de Sebastián Quintero, Byron Patiño y Rubén Ibarra, hijos de los docentes afiliados a nuestro sindicato filial Simana. A ellos un fraternal abrazo y toda nuestra solidaridad. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Con la partida del profesor Abel Rodríguez Céspedes, quien murió a los 72 años el pasado 20 de agosto, la educación y el magisterio pierden un luchador incansable. Pese a la sustentación académica y pedagógica presentada por FECODE para que se declare la emergencia educativa, el gobierno aún no responde. En un acto virtual, el movimiento sindical colombiano entregó informes a la Comisión de la Verdad. Dedicar la vida a la educación no es tarea fácil. Por eso quienes trabajan al servicio de nuestros niños y adolescentes y batallan porque se les garantice este derecho, dejan una huella imborrable. Y así fue la vida del profesor Abel Rodríguez Céspedes, un luchador incansable por las transformaciones sociales. El reconocido líder sindical, a quienes muchos llamaban maestro de maestros, fue expresidente de FECODE y de la ADE, exconstituyente, exconcejal, exsecretario de Educación de Bogotá, viceministro de Educación y cofundador de la Central Unitaria de los Trabajadores CUT. Su mayor logro como dirigente sindical fue sin duda la concertación y negociación del Estatuto Docente 2277 que se dio durante su presidencia en la Federación. En las décadas de los 70 y 80, donde también lideró el movimiento pedagógico nacional. Como defensor de la democracia, fue impulsor de la Constitución Política de Colombia y como maestro precursor de la gratuidad de la educación pública y de la Ley General de Educación. Sin duda, el nombre de Abel Rodríguez, quien dedicó más de medio siglo a mejorar la educación del país y a defender los derechos laborales del magisterio, nos hace pensar en niños y jóvenes bien educados, en docentes valorados y respetados, y en una educación pública fortalecida. Su dolorosa partida el pasado jueves 20 de agosto, luego de una dura batalla contra el COVID-19, deja hoy un vacío enorme en el magisterio, la educación, el sindicalismo y los sectores académicos y políticos. Por eso al hombre de luchas incansables, de sencillez natural, de voz pausada y de una gran calidad humana, le rendimos un sentido homenaje y le damos las gracias por el legado de toda una vida al servicio de la educación pública en el país. La emergencia educativa solicitada por FECODE es una petición que busca encontrar soluciones para enfrentar la crisis en educación que ha dejado la pandemia. Pero la actitud del gobierno, luego de entregada hace 3 meses la propuesta, ha sido la de ignorar las iniciativas del magisterio. La declaratoria de la emergencia educativa solicitada por FECODE al Gobierno Nacional se fundamenta en brindar en estos momentos de pandemia garantías y herramientas suficientes para que las actividades escolares no presenciales se puedan desarrollar. En tanto, la declaración de emergencia educativa significa la materialización de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional encaminados a una reforma constitucional al sistema general de participaciones que incremente real y progresivamente los recursos del sistema que financian diversos sectores sociales, entre ellos la educación.
Es importante resaltar que la emergencia educativa consiste en que el gobierno, con base a la grave situación que vive el sector, expida una normativa que permita la apropiación de recursos para atender la crisis, agilizar el trámite de algunos procesos y blindar la distribución del presupuesto. Todo esto con el fin de garantizar las condiciones para una educación pública y de calidad durante la pandemia y ante el regreso a las clases presenciales una vez haya pasado el riesgo a la salud y la vida. Es importante la emergencia educativa toda vez que hay una desigualdad existente antes de la pandemia y que se acentúa con la misma. Quienes están sufriendo el rigor de la dificultad son los alumnos de condiciones más humildes, pero aquí con el gobierno nacional se debe discutir en esos aspectos para que genere una mejor oportunidad de los muchachos en el trabajo académico y para que las instituciones educativas puedan responder. No obstante, y pese a la urgencia, el gobierno aún no ha dado respuesta a la carta enviada por la Federación desde el 8 de mayo, en donde se le plantea discutir y acordar los términos sobre la declaración de una emergencia educativa y cumplir con los acuerdos firmados con FECODE. En este sentido, el magisterio colombiano seguirá insistiendo mediante la desobediencia civil, las movilizaciones virtuales y otros mecanismos de protesta que se garantice el derecho constitucional a la educación. Y a continuación, un integrante del Comité Ejecutivo, el secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos, el profesor Miguel Ángel Pardo, se dirige al magisterio colombiano. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y a la comunidad educativa de Colombia. El partido de gobierno se abalanzó sobre los 3 grados de preescolar a través del proyecto de ley 277 de 2019 en el Senado, por medio del cual intenta suprimir una de las principales conquistas del magisterio consignadas en la Ley General de Educación y en los acuerdos de FECODE 2017 y 2019 con el gobierno, cuál es la obligatoriedad del Estado de ampliar progresivamente hasta universalizar los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales y con planta docente oficial. De aprobarse el proyecto, la educación formal quedaría fracturada al suprimir el preescolar como nivel educativo y reemplazarlo por el nivel de educación inicial, que incluiría el ciclo de maternal, pero negaría el derecho del prejardín y el jardín a los niños y niñas de Colombia. También buscaría imponer una modificación de los fines de la educación preescolar que están orientados a la formación en la Ley 115 y en su reglamentario el Decreto 2247 del 97 y relevarlos por el del cuidado principalmente, que es lo que caracteriza a la denominada Ley de Infancia. No creemos que sea coincidencia el abordaje de las cajas de compensación de la educación preescolar en Bogotá durante la administración Peñalosa y este proyecto de ley bajo el Ministerio de Educación de María Victoria Angulo. El objetivo es el mismo: fracturar la educación formal oficial en el nivel de preescolar. Exigimos al Gobierno Nacional proceder al retiro o al hundimiento del proyecto y a la Secretaría de Educación de Bogotá no prorrogar más los convenios con operarios privados ajenos a la función social de la escuela por el derecho a la vida, a la salud y a la educación, no al retorno a clases presenciales mientras estén amenazadas la salud y la vida por la pandemia, sí a la desobediencia civil. Y a las 5 brechas que ya existían en materia educativa se suma otra, y es la digital, que se ha profundizado durante la emergencia sanitaria. Esto como consecuencia de la falta de políticas y planes por parte del Estado para disminuir la desigualdad en acceso, uso y conocimiento de las TIC. El mundo actual se enfrenta a la cuarta revolución industrial que trae consigo la era digital, la cual representa nuevas formas en las que la tecnología se integra en las sociedades. Sin embargo, el acceso y el conocimiento a la información tecnológica resulta ser un privilegio de pocos. Según la gran encuesta TIC 2019, cerca del 40% de la población colombiana no tiene acceso a Internet fijo y solo el 26% de los hogares rurales cuenta con conexión a la red, una situación
que abre una gran brecha social, educativa y de conectividad en el país, más ahora en tiempos de pandemia. Además de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, debe realizarse un proceso de formación para estudiantes, docentes y padres de familia, para apropiarse de este nuevo lenguaje. Por esta vía, disponer de el acceso a plataformas que ofrezcan una información y un conocimiento confiable. En este marco queda demostrado que no hay una política nacional para garantizar, no solo en tiempos de pandemia, el derecho pleno a la educación. Hechos como la baja cobertura eléctrica en el campo, el nulo acceso a conectividad en las instituciones y el número reducido de equipos de cómputo por estudiante, entre otros, evidencian la enorme brecha tecnológica entre el sector rural y urbano e incluso dentro de las mismas zonas urbanas. De ahí la urgencia que el gobierno promueva políticas que incluyan factores claves para la disminución de la brecha digital, tales como la inversión en infraestructura, actualización de redes, acceso y capacitación en el uso de las TIC y reducción en los costos de conexión. Es necesario incorporar políticas que incluyan decisiones de carácter económico, eliminar aranceles para equipos que son de primera necesidad. Los computadores hacen parte de la canasta familiar, es necesario bajar los impuestos. Es importantísimo que la conectividad se amplíe y se mejore y que haya una mayor regulación para las empresas privadas que brindan estos servicios, porque inclusive en Bogotá tenemos en algunas zonas restricciones muy grandes de acuerdo a la capacidad instalada, a la infraestructura que tienen estos grandes emporios. Aunque una de las consecuencias de la brecha digital es el rezago, así como la dificultad que enfrentan las personas para salir de la condición de pobreza, su profundización en la educación significa que las desigualdades para acceder a la información y al conocimiento mediante las nuevas tecnologías se hacen más grandes. Por eso FECODE incluyó la brecha digital como una nueva brecha a cerrar en materia educativa, como parte del acuerdo que busca la consolidación de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Y la pandemia no ha sido un impedimento para que FECODE continúe con su plan de trabajo a nivel nacional. Así lo corrobora un encuentro virtual entre la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad y de Organización y Educación Sindical, quienes se reunieron para definir y analizar el proyecto Lärarförbundet y además para organizar la convocatoria del nuevo curso político sindical que será adelantado por FECODE y avalado por la Universidad Pedagógica Nacional. Durante el Encuentro Nacional Virtual de las Secretarías de Género, Inclusión e Igualdad y de Organización y Educación Sindical, que se llevó a cabo en días pasados, los responsables de estas dependencias en FECODE y los sindicatos filiales analizaron el proyecto Lärarförbundet, con el cual se busca dar a conocer la situación que viven los diversos territorios en materia educativa y avanzar en la realización de 32 talleres con los que se pretende consolidar, promover e incidir en el fortalecimiento de los docentes mediante la formación política, sindical y pedagógica con perspectiva de género. Teniendo en cuenta que el 98% de los 31 participantes, 30 dijeron sí a la virtualidad y uno manifestó sí a la presencialidad. Hemos concluido que en este momento los talleres presenciales no los podemos realizar por las condiciones en nuestros territorios a raíz de la pandemia del COVID-19. Estamos construyendo una propuesta virtual donde vamos a aplicar pues toda la dinámica académica, la presentación del ejecutivo y todo lo que contiene pues esta formación del Lärarförbundet. Asimismo, durante el encuentro, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional y el Comité Ejecutivo dieron a conocer la aprobación de la realización del Diplomado de Escuela Sindical Virtual FECODE UPN, que se constituye en el primer curso de formación político sindical que será adelantado por la Federación y avalado por esta institución de educación superior. El Diplomado de Educación Sindical Virtual hoy es un orgullo registrarlo como un hecho histórico de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
que en alianza con una institución de educación superior como es la Universidad Nacional Pedagógica, hemos iniciado en el día de hoy este curso de formación sindical. La primera semana que iniciamos, donde vamos a dar pues la dinámica, el curso, la metodología, los criterios de evaluación, los temas. Igualmente tendremos 5 semanas con el eje sindical, 4 semanas con el eje laboral, 4 semanas con el eje político y la última semana donde vamos a hacer la evaluación y la retroalimentación de este diplomado con un grandioso foro. Este diplomado, que presenta un alto nivel de rigurosidad académica según las exigencias de la Universidad Pedagógica Nacional, e inicia hoy 22 de agosto, cuenta con 112 docentes de todo el país inscritos, quienes se han comprometido a cumplir con todas las exigencias que del mismo se desprendan, así como con la autodisciplina y autorregulación durante las 16 semanas que durará la formación. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el secretario general de la Federación, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, socialice temas de interés para todos los docentes del territorio colombiano. Un saludo fraternal para el magisterio colombiano. La violación de todo tipo de libertades, la vulneración de los derechos humanos, la patria se muere de tristeza. No cesan los asesinatos, la violencia y el terror se recrudecen. Veamos el panorama siguiente en el departamento de Nariño. Un joven asesinado en la vereda en el sitio de Pueblo Viejo, municipio de Cumbal. El joven Alexander Domínguez asesinado y otro más herido en el municipio de Ipiales. En estos 2 casos, comprometido el accionar de las fuerzas militares. En el municipio de Leiva, Valeria Juliana, Cristian Felipe Castillo, Michael Steven, 3 estudiantes de la institución San Gerardo de este municipio. Los 2 últimos, cuando regresaban después de haber entregado las guías de trabajo en la residencia de su profesor. En el municipio de Samaniego, 9 jóvenes, 3 de ellos hijos de maestros. Al profesor Carlos Patiño por la pérdida de su hijo Byron, al profesor Jesús Quintero, que perdió a su hijo Sebastián, al compañero Hernán Ibarra por la pérdida de Rubén, nuestro abrazo sincero, fraterno y solidario. En el municipio de Maguipayán, cuerpos desmembrados, vilmente asesinados. En el municipio de Ricaurte, la comunidad, los hermanos del pueblo Agua, tres integrantes de esa etnia asesinados. En el municipio de Cumbal, el atentado contra el gobernador del Cabildo, exgobernador del Cabildo de ese municipio, el señor William Waldir. Algunos de los registros que podemos presentar. Preguntar, ¿este gobierno está comprometido con la vida? ¿Este gobierno está comprometido con la paz? ¿Este gobierno está comprometido con la dignidad del pueblo colombiano? Somos militantes de la vida. Primero la vida. Defendemos la vida como bien supremo. Un abrazo vital para todas y todos ustedes. Bajo el nombre del sindicalismo cuenta, el movimiento sindical colombiano entregó este miércoles sus informes ante la Comisión de la Verdad. En ellos se encuentra desde el año 1971 hasta junio del presente año todas las violaciones a la integridad, la vida y libertad de los integrantes de más de 10 organizaciones sindicales. En un acto virtual este miércoles, 11 organizaciones sindicales entregaron sus informes a la Comisión de la Verdad. Con relatos conmovedores, el movimiento sindical colombiano dejó claro que ha sido uno de los sectores de la sociedad civil más perseguidos y victimizados en Colombia en el marco del conflicto armado, al punto que desde 1971 hasta junio del presente año se han documentado más de 15.000 violaciones a la integridad, a la libertad y a la vida de los miembros de estas organizaciones. Dentro de estos actos se cuentan 3.270 asesinatos, 7.492 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados. Con la entrega de estos informes, el movimiento sindical primero contribuye al esclarecimiento de la verdad desde las voces de las víctimas, entendiendo al movimiento sindical como una víctima colectiva en el marco del conflicto armado. Lo segundo tiene que ver con la búsqueda de justicia. Si algo ha demostrado estos informes son los altos índices de impunidad.
Aquí se van a resaltar la magnitud de la violencia contra la organización sindical, que se evidencia en los más de 125 asesinatos, en el número de detenidos arbitrariamente, desaparecidos, exiliados, compañeros desterrados, secuestrados y torturados. La entrega de informes de la CUT, CTC, CGT, FECODE, FENSUAGRO, USO, ANTOC, Sintraunicol, Sintrami Energética, CIT Telecom, Sintraufan, entre otros, contó con el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical, CODES, Viva la Ciudadanía, el Colectivo Cajar y la misma Comisión de la Verdad. Fuera del informe, estamos haciendo inclusive llegar un compendio de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde responsabilizamos al Estado, al gobierno, a los empresarios, a los militares, a los paramilitares y a la insurgencia del genocidio del movimiento sindical. La mejor manera de contribuir a la paz estable y duradera es a través de la verdad. Por eso se necesita conocer los actores que por acción o por omisión, o quienes se beneficiaron de esta violencia sistemática. Las organizaciones sindicales recalcan que el camino que han recorrido los sindicatos, las víctimas y sus familiares para reconstruir estos informes no ha sido fácil, ya que han tenido que revivir momentos angustiantes, dolorosos y crueles. Por eso esperan que los daños individuales y colectivos causados por la sistemática violencia antisindical se esclarezcan y que prevalezca el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Santurbán es una amplia región que se destaca no solamente por su belleza, sino por su gran importancia ecológica, ya que abastece de agua a los departamentos de Santander y norte de Santander. Sin embargo, desde hace varios años este páramo se encuentra en riesgo debido al otorgamiento de licencias a multinacionales mineras. Por tal razón, ciudadanos y líderes ambientales han salido en su defensa. Desde hace casi 10 años, el páramo de Santurbán es un tema recurrente en la agenda ambiental de Colombia, y aunque su principal problema radica en la extracción del oro y viene de siglos atrás, la polémica entre quienes se oponen y se benefician con el otorgamiento de licencias a multinacionales mineras es relativamente reciente, más aún cuando con la resolución 2090 de 2014 se delimitó a Santurbán, y pese a que la Corte Constitucional en mayo de 2017 ordenó al Ministerio de Ambiente presentar una nueva delimitación del páramo, esta todavía no ha sido presentada. El presidente Duque tiene en sus manos el páramo de Santurbán. Él es el único que puede reconsiderar que no se vuelva a hacer otra delimitación express político-minera de Santurbán para legalizar a las empresas mineras y sus nefastos proyectos en la zona, y para que no se otorguen licencias ambientales para la explotación minera en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Es de resaltar que en la actualidad la compañía árabe Minesa es quien busca explotar oro durante los próximos 25 años en esta región, por lo que ambientalistas y comunidad en general han prendido las alarmas, porque de permitirse las operaciones mineras se afectará la cantidad y calidad del agua que consumen más de 2 millones de personas en los departamentos de Santander y norte de Santander. Sumado a esto, y según un estudio realizado por la ONG Global Witness, Colombia encabeza el listado mundial de más líderes ambientales asesinados desde el 2012. El informe de Global Witness da cuenta de lo ya anunciado por Michael Forst, el relator especial sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos de las Naciones Unidas, quien ya había dicho que Colombia es el país latinoamericano más peligroso para defender los derechos, especialmente para quienes se oponen a economías ilegales, quienes defienden el territorio y sobre todo reclaman derechos colectivos, sobre todo de pueblos étnicos, lo cual implica también la defensa del medio ambiente y de los recursos disponibles. En este sentido, queda en manos del Congreso actualmente la ratificación del Acuerdo de Escazú, único instrumento en América Latina y el Caribe vinculante para la protección del medio ambiente y asimismo de los defensores de derechos humanos.
Aunque en el país las mineras llegan hasta donde el Estado lo permite, es evidente que existen intereses por parte del gobierno para conceder estos permisos. En este sentido, Minesa se encuentra actualmente a la espera de la licencia ambiental del proyecto de explotación de oro Soto Norte, por otra parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que de aprobarse removería la base de la montaña, afectando cientos de acuíferos. Frente a esto, líderes ambientales y sociedad en general le insisten a Duque en que no apruebe esta solicitud. Y finalizamos nuestro programa de hoy con el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. En medio de esta pandemia, la cual estamos viviendo, desafortunadamente sigue cobrando vidas de nuestros maestros y maestras, del grupo familiar, de los integrantes de la comunidad educativa. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE, todo nuestro abrazo solidario de fraternidad a cada una de las familias y a los compañeros y compañeras docentes que han perdido sus seres queridos. El pasado jueves, en horas de la madrugada, desafortunadamente también cobró la vida en medio de esta pandemia de nuestro compañero, amigo, pedagogo, dirigente sindical y político, Abel Rodríguez Céspedes. A su familia, a su señora esposa Cecilia, a sus 2 hijos, Andrés, Francisco, a sus nietas, todas nuestras más sentidas condolencias en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE y en nombre de los maestros y maestras de Colombia y de toda la comunidad educativa. Ha partido un gran dirigente que defendió hasta el último minuto la educación pública como un derecho y con calidad, pero también exigiendo en esas grandes luchas y batallas como la conquista del Decreto Ley 2277 de 1979. Lideró todo el proceso desde 1982 hasta que se consolidó en 1984 el primer Congreso Pedagógico Nacional, fundador también de la revista Educación y Cultura, que hoy ya tenemos más de 137 ediciones. Impulsor de la Ley General de la Educación, la Ley 115, entre otras actividades. Desde la Secretaría de Educación de Bogotá defendió siempre la educación pública como un derecho, estableciendo diferentes políticas para beneficiar a los jóvenes, a los niños en mejores condiciones y por supuesto a los maestros y maestras del Distrito Capital. También como ex viceministro de Educación y los diferentes cargos que ocupó, todo nuestro reconocimiento y gratitud. Compañero Abel Rodríguez Céspedes estará y seguirá en nuestros corazones. Ese legado grande que dejó de seguir inculcando, luchando y defendiendo la educación pública como un derecho fundamental para todas y todos los colombianos, con soñar y tener un mejor país. Todas nuestras condolencias a su familia y a los demás compañeros y compañeras, maestros y maestras de Colombia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. Recuerden esta semana continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.